Bueno, realizada la explicación de lo que era el plano cartesiano y la ubicación de los puntos en él, entonces vamos a entrar de lleno a lo que es el concepto de distancia entre dos puntos. Para eso, pues ustedes pueden observar que aquí tenemos dos puntos, uno que es el punto 2,3 y otro que es el punto 6,5. Entonces, necesariamente tenemos que determinar cuál va a ser el punto 1 y cuál va a ser el punto 2. Es indiferente que usted elija a uno como si fuera el punto 1 y al otro como si fuera el punto 2. Puedes escoger cualquiera y en el orden que tú desees. Sin embargo, es muy importante que aquel que tú decidas que vaya a ser el punto 1, pues tenga la claridad de que corresponde a x1 en este caso, y en este caso a y1. Y para el punto 2, entonces diríamos que 6 vendría siendo x2 y que 5 vendría siendo la componente de y2. Nosotros necesitamos hallar la distancia entre estos dos puntos. Esa distancia que ustedes observan ahí, pues está determinada de la siguiente manera. Vamos a mirar. A nosotros nos están pidiendo básicamente esta distancia. Esta es la distancia que nosotros tenemos que hallar. Esta es la distancia por la cual a nosotros nos están preguntando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ustedes observan, vamos a armar aquí un triángulo. Listo, nos queda ahí un triángulo rectángulo. Por lo tanto, la distancia por la cual nos están preguntando a nosotros es esta distancia. Si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, exactamente, obviamente con un ángulo de 90 grados, entonces podríamos determinar que a todo triángulo rectángulo pues se le aplica lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Sí? El teorema de Pitágoras. ¿Y qué nos dice Pitágoras? Pues nos dice que la hipotenusa, en este caso la hipotenusa corresponde o tiene la letra D, nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Entonces tendríamos lo siguiente: es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Vamos a llamar a uno que sea a cuadrado y al otro que sea b cuadrado. Pero es muy importante que usted sepa cómo vamos a hallar la distancia, cómo se va a hallar la distancia entre estos dos puntos. Y para ello entonces voy a hacer la siguiente explicación. Si de aquí a aquí la distancia que hay es 2, o sea, arrancando desde el origen, como ustedes se pueden dar cuenta, es 2, y de aquí hasta aquí la distancia es 6, entonces tendríamos de aquí a aquí la distancia es 2 y de aquí a aquí la distancia es 6. Entonces, ¿cuál es la distancia que hay desde aquí hasta aquí? Yo sé que ya todos saben cuál es. Dirían, pues a 6 le restamos 2. Muy bien, a 6 le restamos 2, eso es correcto. Y para el otro lado, para el lado vertical, entonces sería de la siguiente manera. Si de aquí a aquí el valor, si de aquí hasta aquí el valor es 3 y de aquí hasta aquí su valor es 5, entonces ¿qué distancia hay de aquí a aquí? Pues también sé que ya todos habrán dicho pues que a 5 le restemos 3. Si eso lo comparamos nosotros con lo que son las componentes del punto, entonces tendríamos algo como esto, que 6 es x2 y que 2 vendría siendo x1, ¿sí? Y para el otro lado tendríamos que 5 vendría siendo y2 y que 3 vendría siendo y1. Ahora, como son los lados de un triángulo y como se cumple
lo que es el teorema de Pitágoras, entonces 6 menos 2 es 4, 5 menos 3 nos daría como resultado 2, y Pitágoras nos dice a nosotros entonces lo siguiente, nos dice que la distancia al cuadrado es igual a A. ¿Cuánto nos vale A? Vamos a tomar a A como el valor de 4, entonces sería 4 al cuadrado, más B lo vamos a tomar como que vale 2, 2 al cuadrado. Por lo tanto, la distancia al cuadrado es igual a 16 más 4. O sea que la distancia al cuadrado es igual a 20. Por lo tanto, la distancia es igual a lo que nos dio a nosotros la raíz de 20. ¿Sí? Si ustedes se pueden dar cuenta, A al cuadrado no es más que 6 menos 2 sería A, pero en Pitágoras nos dice a nosotros que esto es al cuadrado y nos dice también que esto corresponde al cuadrado. ¿Con esto qué tendríamos nosotros? Con esto tendríamos nosotros que simplemente la fórmula de Pitágoras es la fórmula que se utiliza para establecer la fórmula de la distancia entre dos puntos. Observamos entonces esto. Miremos nosotros aquí. Tenemos la distancia entre los puntos A, ¿sí? Y pues nosotros tenemos aquí, este es el punto A y aquí tenemos el punto B. El punto A, ¿qué coordenadas tiene? Pues el punto A tiene una coordenada que es x1, y1, y el punto B tiene una coordenada que es x2, y2. Observe que para hallar la altura del triángulo es y2 menos y1, y para hallar la parte horizontal o la distancia horizontal es x2 menos x1. Y mire cómo sale la fórmula de la distancia. Es exactamente el mismo teorema de Pitágoras. Entonces, con esta fórmula y aplicando esta fórmula es que nosotros vamos a poder hallar lo que es la distancia entre los puntos. Tengan en cuenta que siempre lo que nosotros vamos a hacer es restar las componentes de x y restar las componentes de y. Miremos otro ejemplo. Tenemos dos puntos. El punto A, que ha sido definido como el punto 2,1, ¿correcto? 2,1. Observen ustedes, la distancia que hay de aquí a aquí es 2. Y el punto B, que es 6,4. Lo cual quiere decir que la distancia que hay desde aquí hasta aquí, 6,4. En el gráfico aquí debería ser 6. Aquí me equivoqué. Este debería ser 6. Y aquí debería ser 4. Entonces, como pueden observar, tengo un error en el gráfico. Entonces, 6,4. Si nosotros aplicamos la fórmula, sería... el orden es indiferente, quien sea x1, quien sea y1. Para este caso se escogió que este punto es x1 y y1, entonces x2 sería 2 menos x1, que sería 6, nos da menos 4 al cuadrado. Y2 es 1 y y1 es 4, 1 menos 4 nos daría menos 3, al cuadrado nos da 9, 16 más 9 nos da 25 y la raíz de 25 es 5. Significa eso que la distancia que hay de aquí a aquí es 5. Entonces ustedes de pronto se estarán preguntando, ¿y si lo hubiéramos hecho al contrario? Pues si lo hubiéramos hecho al contrario hubiera quedado de la siguiente manera: distancia es igual a, y entonces sería x2 sería 6 menos 2 al cuadrado, más sería 4 menos 1 al cuadrado, y obviamente todo esto en raíz cuadrada. Por lo tanto, la distancia nos iría a dar 6 menos 2 nos da 4 al cuadrado, 4 menos 1 nos da 3,
al cuadrado. Y esto en raíz cuadrada. La distancia es igual a la raíz de 16 más 9. La distancia es igual a la raíz de 25 y la raíz de 25 es igual a 5.